Y los católicos la repiten. Y ellos sabrán realmente qué es el reino de los cielos. Yo sabré qué es el reino de Dios realmente, o he escuchado así por mucho tiempo como que la Biblia dice reino de Dios, pero tal vez no sé qué es el reino de Dios. Y lo estoy repitiendo sin saber qué cosa es el reino de Dios. Yo quiero hablarte ahora, en poco tiempo, sobre el reino de Dios. Dice Mateo 6:33. O Mateo 16:33. Dice, Mateo 6:13. Dice: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y en Mateo 6:13 se hace énfasis de esto. Y dice: mas buscar primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Ayer, cuando en un momento así que meditaba en este pasaje del reino de Dios, dice, recordaba que cuando estudiamos historia, porque quiero que sepa que todo sucede primero en lo espiritual, y el mundo, aún los reyes y muchos presidentes y muchas personas tratan de copiar el reino de Dios y llevarlo, y qué bueno sería que todos los gobernantes y que todos los países del mundo pudieran aplicar los principios del reino de Dios en sus países. Y todos los principios del reino de Dios están aquí. Esta es la constitución del reino de los cielos, está en la Biblia. Cuando estudiamos historia, lo que se acuerdan que lo estudiamos en algún momento, en la historia antigua, la historia medieval, habían diferentes reyes. En esta etapa del feudalismo empezaron a construir castillos, y habían reyes en España de los reinados que todavía el mundo trata de, ¿cómo se llama?, de mantener esos reinados, y ellos todavía hablan el rey de España, la reina de Inglaterra que murió no sé cuándo, el rey no sé qué cosa que va a entregar al príncipe Harry el reinado no sé cuándo, Elizabeth II, tercera, cuarta, España, Inglaterra, Francia. Uno de los que recordaba ayer, estos reinos que se establecieron allí tenían un rey, y hoy nosotros tenemos un rey. Se llama Dios, Jehová de los ejércitos. Ese es mi rey. En el reinado hay príncipes. Tenemos un príncipe, se llama Jesús, que es príncipe de paz. Castillo mío, dice uno de los salmos: ¿a quién iré? ¿A dónde correré? Castillo mío. Y estos reinados, el de Francia, el de Inglaterra, el de España, y creo que otros países tuvieron reinado, se encargaron de colonizar y llevar su reino hoy a América Latina, a países de África y a todo el mundo. De esos reinados se encargaron de colonizar al mundo. Por eso hoy nosotros hablamos español. Tal vez con algunas cosas diferentes, como lo hablan en Colombia, como lo hablan en Venezuela. Tenemos algunos acentos diferentes aún dentro del país. Hay diferentes regiones, como Oriente y otros lugares. Así sucede en todos los países, que hay personas que aún siendo colombianos tienen un acento diferente a los de la capital, pero no dejan de ser colombianos y de hablarle español. Nosotros podemos hablar con un mexicano, aunque ellos digan órale güey. Y usted puede hablar con ellos y entender que eso es una expresión de su nación, y nos vamos a entender fácilmente. Dios nos escogió a nosotros como parte de su reino para que nosotros vayamos y colonicemos también a otras personas. Ya no en Colombia ni en México, sino en el mundo. Hay tantas personas hoy que están perdidas en el mundo, en el alcohol, en la droga, en la prostitución, en la pornografía, en muchas cosas, en depresión. Quiero que sepan que hay personas que están esclavas de la depresión, no tienen dolor en la columna, no tienen diabetes, no tienen nada, pero no se levantan de su cama en una semana, no se bañan, tienen miedo a salir a la calle, tienen miedo a socializar con otras personas y se vuelven ermitaños que no salen. Y esas personas
necesitan que el reino de Dios llegue a sus casas. Porque una persona con depresión se puede suicidar. Uno de los pensamientos que viene a la mente de una persona con depresión es mátate. Nadie te quiere, quítate la vida. Pero cuando llega un colonizador del reino de los cielos, que somos tú y yo, y no Cristóbal Colón específicamente, porque está Cristóbal Colón, Diego Velázquez y otras personas que hicieron el bojeo a Cuba, ¿te acuerdas? Tú que eras buena en historia, que vinieron y trajeron desde España todas las cosas que habían allí, la empezaron a traer aquí y trataron de imponer todas las costumbres y características de España aquí en Cuba. Por eso hoy en La Habana Vieja hay calles y construcciones que de momento vemos en alguna película, alguna imagen, algo en España y parece como si fuera La Habana Vieja o Cuba, porque ellos trataron de traer lo de allá, implantarlo aquí. Tal vez no igual, pero bien parecido. Y eso es el reino de Dios. Que a veces no sé lo que es el reino y lo repetí el Padre Nuestro como un papagayo. No se ponga a repetir cosas que usted no sabe. Investigue y estudie. Esto no es los testigos de Jehová, que es lo que dice ahí el atalaya y el despertar, y no te da la opción. Usted tiene el Espíritu Santo para orar. Espíritu Santo, me enseñaron el reino de los cielos, revélame más, porque en media hora yo no te puedo mostrar todos los secretos del reino de los cielos. Jesús le dijo a Pedro, a ti te entrego las llaves del reino. Y hoy nosotros estamos en el reino y Dios quiere que nosotros avancemos más en el reino de los cielos, que caminemos más porque hay más. Hay más en el reino de los cielos para ti. Y Dios quiere que eso que usted tiene, usted lo lleve a las personas que usted conoce que están necesitando que el reino de los cielos llegue a su casa. Aún nosotros necesitamos que el reino de los cielos siga entrando en nuestras casas, siga rompiendo, siga desarraigando cosas que están mal. Y el reino de Dios, el que yo te vengo a hablar en esta mañana, aún Jesús en un momento dijo, mi reino no es de este mundo, porque querían que Jesús fuera el presidente de Israel, el jefe político, y él dijo, no, yo no vine al mundo a eso, yo no vine a hablar de política, yo no vine a esto, yo vine a traer el reino de los cielos con un estatuto y una constitución diferente, que se llama la palabra de Dios. Y todo el país, como El Salvador y otros lugares que le han dado el lugar a Dios en su nación como primer lugar, la atmósfera del país cambia, la delincuencia empieza a cambiar, y nosotros queremos que eso pase en nuestra nación cubana, que los gobernantes cuando oremos le abran la puerta al reino de los cielos, y el reino de los cielos puede entrar a Cuba, y la más llamada patrona de Cuba sea destronada y sea Cristo el que reine en Cuba, y otras cosas van a cambiar, porque el reino trae cambio. Cuando un reino toma otro lugar, todo empieza a cambiar, las leyes, todo cambia. El reino de los cielos tiene leyes, principios, preceptos, y todo está aquí. Cómo comportarse, qué hacer, todo está en la palabra de Dios. Y tristemente hay gente hoy que dicen que viven en el reino de Dios y no saben nada de la constitución del cielo. Ayer al trabajo fueron a una iglesia, un grupo de alabanza a comer, y había un niñito así. Yo le dije, ¿tú eres cristiano? Sí. ¿Te gusta la iglesia? Me decía que sí. Y yo le dije, ¿qué dice el Salmo 23:1? Y él se quedó así. La mamá le dijo, Jehová es, y él dijo, mi pastor y nada me faltará. Apréndase la Biblia, porque te conviene para la hora de orar. Cada reino tiene su lenguaje. Cada reino tiene su forma de hablar, aunque hablemos parecido. Y el reino de Dios tiene un lenguaje. Un miembro del reino de Dios no puede hablar como los que viven en el reino de este mundo. Y hay un libro así en español que se llama, creo que El reino de este mundo, algo así, de uno que se convertía en no sé en qué se convertía, en mariposa, que era de una de estas tribus haitianas, algo así, Macandal creo que se llamaba. No, hay que estudiar de todo, hay que estar preparado y no ir a la escuela a romper zapatos, como decíamos. Eso creo que se dio en 12 por allá.
Y el reino de este mundo va a ser colonizado por nosotros, los hijos del reino de Dios. Y dice la Biblia, no los quites de este mundo, déjalos. Pero ¿para qué Dios nos dejó aquí? ¿Para comer y engordar y hacer cola? No, no, no. Eso es parte de... Pero Dios nos dejó en este mundo para que lo colonicemos. Y lleguemos, cuando un reino llegaba a un lugar, llegaba con una bandera y ponía la bandera de España. ¡Pa! ¿Y qué decía esa bandera? Este territorio pertenece a España. Y dice Éxodo, Jehová Nisi, diga Jehová Nisi. ¿Qué quiere decir Jehová Nisi? Dios es mi bandera. Y cuando llegamos a un lugar implantamos el reino de los cielos y ponemos a Dios como nuestra bandera. Dice la Biblia, cuando llegue el lugar que pise tus pies, tuyo es. El reino de los cielos no es más y nada menos que el gobierno de Dios en la tierra. Que lo que está pasando en el cielo empiece a pasar en la tierra. ¿En la tierra en qué parte? Diga, en mi casa, en mi barrio, en mi trabajo. Porque usted puede ser español y moverse por Inglaterra, por Francia, por donde sea, usted sigue siendo español. Usted puede salir de su casa, llegar al trabajo y usted sigue siendo miembro del reino de los cielos. El mayor título que una persona puede tener en el reino de los cielos no es pastor, no es apóstol, no es ángel. Hay un título que va por encima de todo, de todo, de todo, de todo. Y se llama Hijo de Dios. Amén. Usted estudie, tenga título, reciba los nombramientos en la iglesia que necesite, que la iglesia necesite, que Dios entienda lo que usted fue llamado. Pero el mayor título que usted tiene no es levita, no es pastor, no es profeta, es hijo de Dios. Porque en el infierno, tristemente, hay ministros de alabanza, pero en el infierno nunca va a haber un hijo de Dios, porque los hijos de Dios no van al infierno. Y en el reino de Dios deben estar sus hijos, y somos nosotros los que estamos aquí en esta mañana, que pertenecemos al reino de los cielos. Y mi lenguaje tiene que ser un lenguaje del reino. Diga, lenguaje del reino. Mi lenguaje debe cambiar. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Siéntese a conversar con alguien. Siéntese a conversar con alguien. Y conforme hable, así es esa persona. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Un hijo del reino de los cielos no puede estar diciendo malas palabras como antes. Un miembro del reino de Dios puede que antes, cuando estaba en el mundo, las decía de todos los colores. Un hijo del reino de Dios no sustituye las malas palabras por pintura ni colores, porque en el fondo está diciendo la misma mala palabra. Lo que le está disfrazando, porque la intención del corazón no es pintura. Y tristemente hay miembros del reino de los cielos diciendo todavía pintura y colores. Pero Dios vino en esta mañana a liberarnos a nosotros de esos principios contrarios que el diablo ha traído por tiempo a nuestras vidas. Y dice, de a ver cuánto me queda. Ay, todavía tengo 11 minutos. Dice la Biblia que Jesús llegó a una sinagoga de los fariseos de aquel tiempo y echó fuera demonios, y se asombraban y se maravillaban. Y dice que si por el dedo de Jehová salen fuera los demonios, es porque el reino de Dios está en... Es que las personas vengan endemoniadas, vengan influenciadas por demonios y salgan libres para su casa. Una de las manifestaciones que el reino de Dios está en una persona es que llegue a otro reino, que llegue a una casa de un santero, de un drogadicto, de un abacuá, de quien sea, y que la atmósfera que porta del reino cambie la atmósfera que hay en ese lugar. Y que la gente de ahí, aunque sigan con la virgencita y todo ahí, te digan, no te vayas, quiero que te quedes un poco más en mi casa. Sigue hablándome de eso que tú tienes y de lo que tú portas, porque yo quiero ser igual que tú. Aún sin que te diga,
bota eso. Mire, usted cuando es parte del miembro del reino de Dios, usted puede llegar a la casa del santero y sentarse ahí, la Virgen aquí, Xangó aquí, Malanga aquí, y usted ahí con la palabra empezar a impartir el reino de los cielos, la persona se libera y después votan eso. No espere a que la gente vote. No, en tu casa yo no puedo dar una clase porque es una virgencita. A mí qué me importa la virgencita. La virgencita es así y mi Dios es así. La virgencita hay que oiga también para que se vaya. Porque hay mucha gente esperando que el reino de los cielos llegue a su casa y miembros del reino de los cielos con miedo no puedo entrar ahí porque me van a atacar los demonios. Un miembro del reino de los cielos se pone toda la armadura, se cubre con la sangre de Cristo y dice: voy a tomar territorio. Esa casa es territorio y la voy a tomar y voy a plantar a Jehová Nisi en ese lugar. Voy a plantar a Jehová como mi bandera, como bandera de ese lugar, y va a empezar a llegar de tiniebla a la luz. Porque el reino de Dios trae luz. Una casa que tal vez no hay idolatría, pero hay influencia, haga silencio. Una casa que hay influencia de las tinieblas está en penumbra por mucha luz que pueda tener. Pero cuando se mete el reino de los cielos, el gobierno de Dios en ese lugar, las atmósferas empiezan a cambiar, los problemas empiezan a disminuir, la pobreza se empieza a ir y empieza a llegar abundancia, la tristeza se va, la enfermedad se va, la depresión se va, el que estaba en cama se levanta. Porque una de las manifestaciones que el reino ha llegado a un lugar es la liberación. Lo más parecido a la liberación que hay en la Biblia antes que Jesús llegara es David tocándole el arpa a Saúl. Dice que venían demonios que él mismo provocó y era atormentado, y solo se calmaba cuando David le tocaba el arpa. La alabanza, la adoración traen cambios en la atmósfera y las tinieblas huyen en una casa del reino de Dios. Una casa del reino de Dios tiene que tener alabanza y adoración. No los últimos temas que hay ahora. Cuando usted vive con personas que no es cristiano, usted tiene que respetar, pero usted tomando el mundo espiritual, tomando su casa para Cristo. Me levanto de madrugada cuando todo el mundo está durmiendo y empiezo a tomar el territorio, empiezo a caminar por mi casa. Se despierta de madrugada, póngase a caminar por la casa. Padre, en el nombre de Jesús, como miembro del reino de los cielos, declaro que esta casa es territorio del reino, es territorio de Cristo. Aquí se implanta la bandera, aquí se implanta Jehová, la atmósfera empieza a cambiar. Ese es el momento de pelear la guerra espiritual. No es con espada ni con ejército, no es con gritos ni tirando platos. El del reino de los cielos sabe cómo pelear la batalla, y una de esas batallas es en oración, tomando territorio, porque los idólatras, imitadores, salen a tomar territorio también. Y entonces los del reino de Dios a veces estamos dormidos. Dígame, despierto. El lenguaje del reino, si hay un dichito por ahí que yo oía de tiempo que decía: si eres cristiano, que se te note. Yo podría decir, y lo cambio: si eres hijo de Dios, que se te note. Porque tristemente hay mucha gente fingiendo ser cristiano, tal vez y no lo son. Y no es lo que nos importa ahora. Pero más que cristiano, que me llamen cristiano, yo tengo que saber que yo soy hijo de Dios. Y se me va a notar. Y no es porque yo fuerce tanto ser... No, cuando yo voy a conversar con mis compañeros de trabajo, el lenguaje mío es diferente. La gente dice: ¿hay algún acento? ¿De qué país eres? ¿De Colombia? Te dicen: no, de México. Dice: él tiene algo diferente. Se le ve una paz, una tranquilidad, hay algo. Y el otro dice: no, es lo que es religioso. Y usted: sí, está bien, yo soy hijo de Dios. Que la gente vea en ti, en el mundo espiritual, aunque no lo entiendan, que usted está vestido de reyes, de sacerdotes, de reinas del reino de los cielos. Porque a eso Dios te escogió, como reyes y sacerdotes. Y tristemente el diablo y este mundo ha tratado de cambiarle la mentalidad a las personas y meterlos en un poco de cosas
metiéndole falta de identidad. Unos dicen que son santos, los otros son abacuá, los otros son masones, grado tal, cuando lo más fácil es ser hijo de Dios. Y me decía, porque míralo, por hablar un momento, los masones dicen que son personas de principio, son personas correctas, así como los abacuá, ellos también lo investigan a ver si son buen hijo, buen padre, buen vecino, si pagan el CDR, lo investigan todo. Y yo conversaba con alguien en mi trabajo, que hay 2 o 3, hay uno que quiere entrar, y yo le decía, amigo, no te metas en eso. Y lo están investigando ahora. A ver el testimonio. ¿Cómo está tu testimonio, hijo de Dios que está aquí? Si te investigan en tu edificio, ¿tienes testimonio del reino de los cielos en tu casa? Y yo le decía, mira, es verdad, los masones tienen muchos principios que están aquí en la Biblia. Y tienen, creo que una Biblia y todo en ese lugar. Pero, tristemente, ellos tienen muchas de las enseñanzas del maestro, pero no tienen al maestro de las enseñanzas. Pueden hablar de Cristo, pero no tienen a Cristo en su corazón. Y eso es como aquel que cuenta una película que no vio. No la cuenta con la misma pasión e intensidad que el que sí vio la película. Pueden hablar muy bonito de principios de ser buen hijo. La Biblia dice, honra a padre y madre. Uno de los principios del reino de los cielos. Habla a los hijos. Obedecer. Le dice a los padres, no lleven a ir a sus hijos. Si usted es hijo de Dios, miembro del reino, tu lenguaje tiene que cambiar. Usted no puede estar hablando el mismo lenguaje que habla el mundo. El mundo ya tiene un lenguaje. El reino de Dios tiene otro lenguaje. Cuando Inglaterra llegó a Estados Unidos, habían indios. Y trajeron de allá de Inglaterra el inglés. Que el inglés de los americanos tiene palabras diferentes al inglés de Inglaterra, porque el idioma madre es el de Inglaterra, pero hablan inglés. Nosotros llegaron aquí, hablamos español. Otros llegaron a Brasil y hablan portugués. Y nosotros, que somos colonizados por el reino de los cielos, hablamos el lenguaje del reino. Diga, el lenguaje del reino. Y el lenguaje del reino es fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando usted habla con una gente, la gente, aquí vamos a ver, y como dicen por ahí, así dijo un ciego y no vio. Vamos a ver, cuando usted habla con las personas, usted se da cuenta de verdad cuánto de Dios hay en ellos, qué necesita. Porque la gente habla de lo que está en el corazón. Ya no puedo más, esto no va a cambiar. ¿Sabe cuánto hemos oído esa frase? Cada vez vamos de mal en peor. Ese no es el lenguaje del reino. El lenguaje del reino es algo Dios va a hacer. El lenguaje del reino es estoy esperando mi milagro. El lenguaje del reino en cualquier momento me van a llamar. En cualquier momento se va a manifestar lo que estoy esperando. En cualquier momento va a llegar un de repente a mi casa. En cualquier momento se va a parar de la silla de ruedas. Ese es el lenguaje del reino. No puede ser que el mundo nos colonice a nosotros y nosotros empecemos a tomar las características del mundo. Un día estuvimos en el mundo, pero ya yo no soy de este mundo. Hoy yo pertenezco al reino de los cielos. Y como el reino de los cielos, donde quiera que yo llegue, voy a implantar el reino de los cielos. Voy a llevar las enseñanzas, las costumbres. Dice Lucas 14, parábola de la gran cena. Y ahora sí ya, casi termino. Termino ya. Parábola de la gran cena. Lucas 14, 23. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Esta es una parábola donde el rey o la persona en cuestión en ese lugar que representa a Dios mandó a buscar a personas en ese lugar para que entraran al reino de los cielos, a una fiesta que iba a hacer. Y todo el mundo estaba ocupado. Nadie tenía tiempo para el reino de los cielos. Qué triste que hoy mucha gente no tiene tiempo para venir a buscar de Dios. Y ayer venía en una gacela
en la madrugada, como a las 12 y pico, y le dice uno a otro, oye, acuérdate que mañana hay junta. Y entonces acuérdate que mañana hay iglesia, mañana hay servicio, hay culto, como usted quiera decir. Y todo el que mandó a buscar, no, yo no puedo porque tengo que atender 50 bueyes. No, yo no puedo porque tengo que coger el ponche a la moto. No, yo no puedo porque tengo que arreglar el plasma. Yo no puedo. Y él dijo, está bien, sal ahora a los vallados, a los parques, a las calles, a las plazas, a los kioscos, a las playas. Y todo el que está ahí, invítalo y que vengan a comer. Y salieron, invitaron gente que vinieron al culto evangelístico. Y había espacio todavía, siempre va a haber espacio. El reino de los cielos es tan grande que siempre hay espacio. Y él le dijo, ya lo hicimos, maestro. Y él le dijo, pero aún hay espacio, vayan y sigan buscando y fuércenlos a entrar. Dios te está llamando en esta mañana, te pido que puedas ponerte en pie un momento. Y vamos a orar rápido. Sí, no se quiere quitar. Dice, hay muchos canales donde diversión buscar, pero ninguno de ellos te va a edificar. Es puro chisme, morbo, bola, nene busca de Dios, nene cambia la emisora y corre pa' Yo Soy TV, 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 TV.